Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según la hora en que estés viendo esta presentación. Hoy quiero compartir con los jóvenes sobre este tema, la preparación académica del joven cristiano. Como tengo ahí, postdata, aún en medio de esta cuarentena que estamos viviendo por el coronavirus. Sin duda que estamos en un momento en el que el mundo está confuso y no sabe qué pasará después de la pandemia mundial por este coronavirus. Joven, el mundo no se acaba aún y los jóvenes cristianos deben prepararse espiritualmente, pero también académicamente para poder dirigir las familias, empresas, ciudades o el país hacia un mejor estado de vida, a una mejor relación con Dios, para no caer en improvisaciones y crisis, o en su defecto, como lo planteo aquí, estar listo para brindar soluciones y liderar equipos de trabajo. En este sentido, quiero compartir cómo Jehová usó a algunos jóvenes muy bien preparados académicamente y espiritualmente, ya que deben ir juntos en la vida de un cristiano, la formación académica y la formación espiritual. En este sentido, el primer caso que quiero mencionar es el caso de Moisés, el joven Moisés, que fue formado en las mejores escuelas y universidades egipcias. Moisés destacó por encima de muchos hebreos y egipcios, pero está muy bien formado. Ahí es donde quiero que estés concentrado. En este pasaje pues vemos elementos puntuales. Lo que quiero destacar en este momento es el último versículo. Si tú puedes ver que cuando el niño creció, lo estuvo criando su mamá, pero cuando creció, la mamá lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, es decir, lo adoptó como su propio hijo. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Es interesante eso. Eso de que fue adoptado, de que fue hecho hijo de la hija de Faraón, también nos lo recuerda el Santiago en el libro de los Hechos. Y versículos 20 y 21 nos dice eso precisamente. Esteban fue un predicador fuerte, un joven valioso, un joven cristiano también muy bien preparado. Esteban nos lo dice aquí en aquel tiempo, en el libro de los Hechos. Esta es una narración de lo que está diciendo el del discurso de Esteban. Y dice Esteban: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo dispuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Mira, allá dice lo prohijó, aquí dice lo recogió y le crió como hijo suyo. Eso es importantísimo. Pero vean que en el versículo 22 del mismo libro de Hechos, Esteban nos apunta algo muy valioso que quiero destacar esta noche, esta mañana o esta tarde, en el momento en que tú lo estás viendo. Y quiero que veas eso que destaca Esteban, que es lo que quiero compartir contigo. Y dice Esteban: y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus obras y palabras. Era poderoso. Pero es que dice que fue formado en toda la sabiduría de los egipcios. Vean, interesante. Moisés oficialmente llegó a ser el nieto de Faraón y fue tratado con todos los privilegios y la educación correspondiente. La formación en las universidades egipcias, en los colegios egipcios. En el pasado real fue enseñado en toda la ciencia y sabiduría de los egipcios, en toda la ciencia. Y fue formado de tal manera que dice que tenía pero vean ustedes interesante, era poderoso en sus palabras y obras. Miren lo que estoy leyendo.
era poderoso en sus palabras. Después dice que no puede tener discurso, pero aquí lo dice que era poderoso en palabras. Pero lo que quiero destacar es que Moisés fue enseñado y fue formado académicamente en la ciencia en las universidades egipcias. Y es que cuando se trata y se habla de toda la sabiduría y la ciencia de los egipcios, yo quiero destacar algunos elementos que encontré, que era lo que existía en ese momento. Vean que en la ciencia, en la medicina, en la arquitectura, en la matemática de ese tiempo, algunos elementos en los cuales fue formado Moisés. Quiero destacar la matemática de ese tiempo. Y miren que cuando uno estudia en matemática, historia matemática, yo que estudié matemática nos enseñan esto. La historia, hay un curso que se llama Historia Matemática. Pues aquí quiero destacar que el texto matemático más antiguo descubierto es así, se llama el papiro de Moscú, porque ahí lo tienen. Y fue un papiro egipcio que data del año 2000 a 1800 antes de Cristo. Quiero contextualizar y recordar que Moisés vivió cerca del 1600 antes de Cristo. 1600, 1500 antes de Cristo. Entonces, ese texto fue descubierto con esas fechas y muchos consisten en muchos problemas con palabras. Encontraron eso. Pero también hay otros dos textos antiguos. El papiro de Rin, que es precisamente de la época de Moisés, 1650 años antes de Cristo. Este es otro elemento matemático fundamental en la historia de la matemática. Y es un manual de instrucciones en aritmética y geometría. Y hay un tercero, que se llama papiro de Berlín. Allá está, en Berlín. Muestra que los antiguos egipcios ya podían resolver ecuaciones cuadráticas en ese tiempo. Entonces, no era una ciencia avanzada en la que se formó Moisés. Ahora, en la medicina, quiero destacar que hay elementos conocimientos que tenemos sobre el tema de la medicina en esos tiempos. También se encontraron algunos papiros y se encontraron que ya existían algunas prácticas quirúrgicas. Vean ustedes, ya existían operaciones quirúrgicas. Existían tratados y tratamientos y documentos sobre ginecología. Inclusive en ese tiempo se ha encontrado un formulario médico práctico. La medicina ya estaba bien avanzada allí en esa cultura egipcia. Y en cuanto a arquitectura, pues sin duda que ustedes a su mente vienen las pirámides de Egipcio. Es que la magnificencia de la arquitectura egipcia de ese tiempo hay que tener en cuenta los grandes y avanzados conocimientos matemáticos, geométricos, técnicos que ellos tenían, de tal manera que uno encuentra las pirámides, encuentra templos, encuentra tumbas que son famosas de esa cultura egipcia, y una de las 7 maravillas del mundo es la pirámide de Giza, de Juzo, o también llamada pirámide de Keops. Es una de las antiguas maravillas del mundo. Es que Moisés se preparó académicamente para ser un líder dentro del pueblo egipcio, pero principalmente para ayudar a su pueblo hebreo, ya que él buscaba la liberación de dicho pueblo. Y Jehová lo preparó para eso. O sea, un gran personaje, Moisés, un joven formado en buenas universidades, en ciencia, pero también con un corazón dispuesto a servir a Cristo, a servir a Jehová en aquel momento. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Aquí vuelvo a traer ese pasaje que ya leí de Hechos 7:22 para que veas cómo Moisés se esforzó por estudiar y aprovechar al máximo la oportunidad de prepararse académicamente, hasta el grado de convertirse en un gran líder, que fue poderoso en palabras y obras. Y por esa gran preparación académica y el valor agregado fundamental, que es que estaba entregado a Jehová
para redimir y rescatar y liberar el pueblo de sus padres y el pueblo suyo, porque él era hebreo. Entonces, esa combinación de una buena formación académica y una buena formación espiritual, Dios las explota, Dios las utiliza al máximo. Ahora, caminar y ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Dios observó eso, se alegró y lo premia poniendo gracia y buena voluntad con su jefe. Ahora bien, además de darle gracia y buena voluntad, quiero que te detengas y aprecies lo que dice el versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mira, Jehová, tu Dios, Jehová mi Dios, nuestro Dios, les ayudó aún más en su formación académica, dándoles conocimiento e inteligencia para aprender todas las ciencias y el idioma de los caldeos. Vean qué interesante. Allá dice, en el versículo anterior que leímos, les dio gracia y buena voluntad con su jefe. Y ahora aquí dice que Dios les dio conocimiento e inteligencia, porque ellos se están esforzando por ser buenos estudiantes. Y además, por agradar a Dios, no contaminarse. Y luego, al finalizar los estudios y graduarse, se graduaron. Y en el versículo 19 dice que luego el rey los llevó, los pidió que fueran ahí a su palacio y el rey habló con ellos, dice. Pero vean ustedes, estos jóvenes estudiantes, y dice que no fueron hallados entre todos ellos jóvenes, con la formación como la que tenían Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los sabios, los científicos, los magos, los astrólogos del reino del imperio caldeo. Vean esa decisión, porque ellos decidieron no contaminarse. Dios les dio gracia, Dios les dio conocimiento y eran 10 veces mejores que todos aquellos científicos. Joven, ese es un desafío para ti y para mí. No contaminemos, seamos buenos estudiantes y Dios nos va a premiar. Concluyo con este último caso. Joven Saulo o Paulo, que fue formado en escuelas y universidades judías. Moisés fue formado en escuelas y universidades egipcias. Daniel y sus amigos en las universidades babilónicas o caldeas. Saulo en las universidades judías. Destacó por mucho por encima de todos los judíos. Sus padres decidieron enviarlo a Jerusalén para ser formado y que fuera un rabino. Se decidió que entraría en la escuela de Gamaliel, uno de los sabios más notables de aquel entonces. Dice que fue instruido a los pies de Gamaliel en Hechos 22:3. Un tipo sólido, preparado académicamente y religiosamente. Así fue formado Saulo, el joven Saulo, y luego fue llamado Pablo de Tarso. Es clave eso. Su formación, pues Pablo tenía una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Cuando uno lee las epístolas, ve que usa filosofía, hechos legales, hablaba perfectamente los idiomas griego, latín, arameo y hebreo. 4 idiomas hablaba Pablo, porque él se estaba preparando y por supuesto eso le abriría el camino para la difusión del mensaje revelado por Cristo. Allí las capacidades del joven Saulo se desarrollaron asombrosamente y pronto comenzó a sobresalir sobre sus compañeros. Pablo desarrolló la memoria, que él hace mucho uso de citas bíblicas. De hecho que allí es clave que esa formación académica Dios la usa. Y ustedes vean que esa formación académica la destaca el libro de Hechos 9:15. Jesucristo se le apareció a Ananías y le dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre. Si te formas
En la parte académica, joven, Dios te puede usar de manera inimaginable. Y aquí vemos el caso de Pablo, que con esa formación fue escogido para llevar el mensaje a grandes personalidades, así como a la gente común. Así como en sus viajes misioneros, él visitó, dos continentes, Asia y Europa. Él fue un misionero que manejaba 4 idiomas, pero estaba muy bien formado religiosamente, en la cultura griega, en la cultura romana, en la cultura judía. Era un tipo sólido, un joven valiente. Más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento se le atribuyen. Concluye con esto, joven. Quiero finalizar diciéndote que en este tiempo de estar en casa, cuando regreses a la universidad o colegio de manera física, por estos días, recuerda que debes esforzarte por ser un mejor estudiante, por aprender lo mayor posible, decidir no contaminarse y procurar hacerlo mejor, tal como lo dice Colosenses 3:23. Colosenses 3:23, y coloco 3 versiones. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, con ganas, como para el Señor y no para los hombres. En otra traducción dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. La última versión que coloco aquí, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Ese es un mensaje que quiero darle hagan las cosas bien, esfuércense, hacer el esfuerzo por aprender bien, por aprender de corazón, de buena gana, esforzarse por ser un buen estudiante o un excelente estudiante. Decidir no contaminarse para que Dios los pueda utilizar, así como también aparece en 1 Crónicas 12:32. Dice que estos jóvenes, estos de Isaacar, habían 200 de la tribu de Isaacar. Lean eso. Y en otras dice, bueno, eran guerreros, pero en este eran 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos, bien formados académicamente, entendidos en la ciencia, en la tecnología, en la religión, en la relación con Dios. Y así ellos sabían lo que Israel debía hacer, ser líderes. Te desafío, joven, a decidir no contaminarte, a esforzarte por estudiar mejor de manera diaria, decidido a aprender bien, con buenos hábitos de estudio, entregado sobre todo a Jehová, para que Él te utilice como un hijo, como un buen profesional, un buen líder dentro del lugar donde te ponga Dios, con una buena formación espiritual y con un corazón dispuesto a glorificar, a alabar, a ser ejemplo de lo que Cristo es. Dios te bendiga.